Bueno, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de garrapata, vamos a hablar de cómo está o cómo manejar también un adecuado control contra la garrapata en este momento, teniendo en cuenta también el tema de las lluvias. Vamos a recibir al doctor Álvaro Pérez, director del Centro Integral en Reproducción Bovina, que trabaja en todos los temas también veterinarios. Álvaro, en primer lugar, ya con estas lluvias, temperatura que se tiene en este momento, ¿se comienza ya o se recomienda ya comenzar o se ha comenzado ya con los planes sanitarios contra garrapata de acuerdo a lo que son, a lo que es ya este nuevo ciclo de la garrapata, esta nueva generación? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín. Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están? Pasados por agua. Pasados ¿Todo por bien por agua. acá? Y sí, sí, digo, lo que se está implementando y hablando del tema de las generaciones, estamos en el arranque de la primera generación, ¿verdad? Y con estos excesos de humedad y ya medio cambiando el clima, hay que estar atentos y bueno, empezar a trabajar sobre el tema, ¿no? Álvaro, con estas lluvias, plan sanitario y qué utilizar de alguna manera. Y también en esta época donde, bueno, ya están en algunos casos las preñeces avanzadas, ¿qué es lo más recomendable desde el punto de vista del tratamiento a utilizar? Bien, son todos datos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el producto y de qué manera utilizarlo, ¿verdad? Como vos decís, los rodeos de cría, estamos con preñeces ya avanzadas, o sea que los golpes en los baños pueden influenciar y demás, mismo los excesos de humedad, armarte un baño de inmersión te puede ser hasta muy costoso porque por más preparado que esté con techo y demás, se te a, vas a tener excesos de agua y demás. Yo estoy recomendando arrancar. A ver, cada establecimiento es un mundo, ¿verdad? Y Ujú. siempre hay que tener en cuenta los test de resistencia si es necesario, ver el lugar también donde estás. Los productores conocen también qué productos les están sirviendo más o le han andado más, como se dice en el campo. Pero yo estoy recomendando arrancar con lactona, con ivermectina 315, que es inyectable, no tenés problema de que te agarre una lluvia o lo que fuere posterior a la aplicación y demás. Y tenés una cobertura más o menos entre 30 y 50 días importante. Digo. Hay que tener en cuenta los productos que una cosa es el tiempo de eficacia que tiene el producto farmacológicamente hablando y otra cosa es el tiempo de espera, ¿verdad? Claro. Tiempo de espera es el tiempo que residualmente aparece en análisis en carne, por ejemplo. Y el tiempo en el cual es eficiente y actúa el producto es otro, que eso con el profesional actuante hay que tenerlo claro. Los productores igual saben, pero digo, son cosas que hay que tenerlas en cuenta porque son importantes, ¿verdad? Álvaro, ¿y el tiempo de espera en el caso de una ivermectina para faena, de cuánto tiempo estamos hablando? Y estás hablando de memoria, no lo tengo, pero de la 315 unos más o menos unos 60 días, más o menos por ahí, 60 y pico de días. Ahora digo, el tema es un tema muy delicado que hay que tenerlo, lo tenemos en carpeta y hay que estar atentos ahora con el tema del imidocarbo, ¿verdad? Del Ujú. famoso carbazol que le llamamos en el norte. Digo, era algo que iba a pasar, sabemos cómo se implementa en el norte, que es una herramienta que se utiliza un montón a nivel de campo y bueno, y tiene más de 200 días espera, 230, o sea, hay que estar atentos a esas cosas, hay que aumentar el tema de los registros, ser serios en ese tema, estar mucho más codo a codo el productor y el profesional, ¿verdad? Y saber lo que estamos haciendo porque tenemos un momento de la ganadería en el cual nos acompañan todos los factores y nosotros tenemos que profesionalizarnos más para seguir dando buenos productos y resultados comerciales, ¿verdad? Claro, Álvaro, y con estas lluvias, y bueno, y ya entrando en la primavera, bueno, ahora ya segunda quincena de agosto, pinta para ser un año complicado nuevamente para la garrapata, sobre todo por el tema de humedad que está, bueno, asegurada por el tema, por cómo viene el programa también del niño. Sí, sí, va a ser un año complejo. Va a ser un año complejo que si no se planifica y no se trabaja de manera seria, va a haber pérdidas importantes para los productores y para el sistema productivo. Este, Se están dando buenas herramientas, tenemos también principios activos que están funcionando, nuevos, hay que saberlos utilizar, pero digo, hay que tener en cuenta todos los factores como hablamos, el tema climático, el tema productivo, en qué situación fisiológica están esos animales, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la gestación y demás, y bueno, y dar en el clavo con las aplicaciones para tener éxito y tener las menos pérdidas posibles, que sabemos que con la garrapata
venimos ahí. Claro, ustedes en el Centro Integral en Reproducción Bovina, bueno, trabajan justamente en la elaboración de planes también, pero ¿qué diferencia hay a propósito de la elaboración de un plan, Álvaro, entre lo que es un plan de control y un plan o frente a un plan de erradicación? Bien, en un plan de control, que sería lo que más hacemos en el norte, ¿verdad? Porque convivimos con el parásito y a veces hasta por el tema del ambiente es prácticamente imposible la erradicación. Convivimos con el parásito, como te digo, hay un equilibrio enzótico que se llama, o sea, el animal va a tener contacto con la garrapata, pero mantenemos unas cargas nulas o bajas para poder producir y no tener problemas, ¿verdad? Y en el caso de la erradicación, no puede aparecer parásitos en los animales. Entonces incluso los tratamientos son hasta más cortos, porque vos tenés que pensar no solo en la aparición adulta, sino también en la parte de larva. Entonces ahí el implemento de tratamientos es más corto, pero tenemos que saber en qué situación estamos y no ir a plantear, por ejemplo, un control de erradicación en un lugar donde no es viable, porque lo único que hacemos es aumentar la presión química de la garrapata y generar resistencia. No vamos a generar respuestas productivas buenas, no vamos a llegar a un buen puerto, ¿no? Lo único que hacemos es aumentar la presión biológica del químico, que lo que ha hecho también que se generen resistencias y cada vez más en menos tiempo, ¿verdad? La presión biológica y química de dar y dar y dar, aplicar, es un error. Es un error, por eso también hasta el ministerio está hablando de animales centinelas o del conteo de garrapatas muchas veces en lugares de control, para saber cuándo aplicar, cuándo volver a aplicar y tener una planificación y también un resultado de campo teniendo un control de la situación de lo que está pasando en el establecimiento, ¿verdad? Bien. Álvaro, te hago la última consulta. Quizás con esto te saco un poco apurado, pero ¿qué números tiene hoy, por ejemplo, un plan de control, un plan de erradicación en lo que tiene que ver, digamos, al costo sanitario de cada uno de ellos? Y bueno, el plan de erradicación, obviamente, al ser más estricto y más específico, va a tener un costo más alto, pero, y también depende del tiempo que te lleve, ¿verdad? Pero yo, así, a vuelo por arriba, te diría que el costo en erradicación va arriba de los $50 por animal, Ujú. por lo que están valiendo los productos, el tipo de aplicación, la cantidad de aplicaciones que tenés que tener y también el control, que todo lleva una inversión, ¿verdad? Porque es algo que hay que hacerlo con profesionales y tener un sistema de trabajo que lleva una inversión, ¿verdad? En cuanto al control, y capaz que entre 15 y $20 por animal, yo creo que solo evaluando en gasto de producto estamos en esos números, ¿verdad? Bien. El costo sanitario de la garrapata, yo soy un convencido de que a la hora de, de invertir en un campo y en un sistema productivo, la garrapata cambia el número, ¿verdad? Sí, con estos números naturalmente que sí. Son números de $50 de erradicación, $15 de control. Son números que impactan en la cuenta total, indudablemente. Doctor Álvaro Sí, Pérez, sí, y yo te lo digo así, abuelo de pájaro, y sin tener en cuenta lo que también se pierde con la garrapata, ¿verdad? Yo creo que ahí te vas más porque tenés muertes, tenés pérdidas de gestaciones, tenés, digo, diferentes situaciones que te llevan también a aumentar la pérdida si no haces las cosas bien. claro. Doctor Álvaro Pérez, director del Centro Integral en Reproducción Bovina, muchas gracias y estaremos conversando nuevamente. Bueno, gracias Martín por la comunicación, saludos a la audiencia.